Recuerde colocar su nombre y apellido en el chat, si no lo ha hecho. Preguntas hasta acá. Mire, todo ICFES, todos los textos del ICFES, bien sea preguntas de competencia ciudadana, recuerden una cosa, tengan presente esto. Lo que es competencia ciudadana siempre les va a evaluar problemas sociales. Eso se llama fenómenos sociales. ¿Listo? Fenómenos sociales o fenómenos ambientales. ¿Por qué nos cuestionan y por qué nos cuesta mucho esto? Porque nosotros a duras penas nos enseñaron a investigar. Esto que hicieron ahorita ustedes, ahorita en 11, es una pequeña investigación. Si a nosotros nos enseñaran a investigar desde tercero de primaria hasta 11, créanme que ustedes no estarían con el dolor de cabeza que tuvieron con ese proyecto. Y sabrían investigar, pero como no nos han enseñado a investigar, ustedes aquí hicieron parte de una investigación, por lo menos que cuando lleguen a la universidad, le digo, ¿dónde a uno le enseñan a investigar, muchachos, cuando uno está en la universidad? Ahí es donde usted va a aprender a investigar. ¿Qué le enseñaron acá? A mirar la investigación de una manera diferente, saber una estructura, seguir unos pasos, seguir una secuencia y unas normas. Pero investigación donde usted le enseñan es en la universidad. Por eso cuando llega una persona ya último semestre a graduarse, lo más duro y echa madres, fue madre, el proyecto, yo no sé, fue madre, ¿qué hago para el proyecto? ¿Por qué? Y todo el mundo le oye al proyecto porque nunca tuvimos como esa enseñanza base desde el colegio. Estaba la otra vez participando en un foro y un man decía, la investigación se debe implementar en los colegios desde tercero de primaria, que cuando lleguen a 11 sepan investigar y lleguen a la universidad no les dé duro una tesis de grado. Donde aprenden a investigar es en la universidad, en la tesis de grado, eso es lo que aprenden a hacer. Entonces, ¿dónde están las fuentes? ¿Listo? Para que lo tengan presente, mire, todo texto va a tener eso. En competencias ciudadanas les va a evaluar fenómenos sociales y fenómenos ambientales. Ahí no les va a preguntar nada de historia, nada de historia. Puros problemas sociales o ambientales. ¿Listo? En lectura crítica van a encontrar siempre texto tomado y adaptado, ta. Ensayo, ta. Dice acá, texto literario, revista, artículo de opinión. Si dice tomado de la fuente del espectador o el espacio, eso ya es un texto periodístico. ¿Listo? Texto periodístico. Siempre lean esto. Antes de leer el texto, lean primero la fuente para ustedes saber qué es lo que le están poniendo a leer. Si es un ensayo, un texto literario, un texto periodístico, un texto de opinión, siempre lean esto. ¿Listo? Herramientas para la escritura de una disertación. La disertación es un tipo de texto argumentativo en el que se analiza y se reflexiona sobre un tema determinado, con el propósito de presentar un punto de vista e invitar a unas nuevas reflexiones. Estrategias argumentativas, acá hay varias estrategias con referente a diferentes a nuevos postulados o nuevos referentes que sacaron. Ustedes pueden encontrar textos en el ICFES así, tal y cual. Si dice Ana Palet, si dice César Aira, si dice Sandro Romero, estas son fuentes literarias. ¿Listo? Fuentes literarias. Usted va a encontrar textos así. No necesariamente textos grandes, va a encontrar un fragmento así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá hay otro ejemplo. Si yo gobernara el mundo. Recuerden, aquí el autor, este autor, se llama Steven Pinker. Steven Pinker nos va a dar una alusión en la introducción de cómo él sería
si gobernara el mundo. ¿Listo? Mire, otro ejemplo, la introducción va a ir evocada con la tesis. Con la tesis. Cada vez que explota una bomba en un atentado terrorista, un francotirador se enloquece o un avión no tripulado mata a un inocente. Los críticos comienzan a preguntarse a dónde ha ido a parar el mundo. Pocas veces se preguntan qué tan malo era antes. Bajo casi cualquier estándar cuantitativo, el pasado era mucho peor. ¿Qué se está limitando este man? Una, los críticos, ¿quiénes son? Los medios periodísticos, la televisión, que evocan a un análisis más de lo imprevisto y aumentan la información. ¿Listo? Si usted se devuelve a los años, está haciendo una crítica aquí en Colombia, usted lo puede relacionar, connotar con Colombia, con el Medio Oriente, con Estados Unidos, lo puede evocar con España, a un antepasado de cómo eran esos países. Incluso, para no irse tan lejos, lo puede connotar con el mismo país Colombia. Si hablamos de los años 70, 80, Colombia era un país tan violento por todas estas mafias del narcotráfico, paramilitares, guerrilla, los carteles. Era mucho más violento que a la época que hoy estamos viviendo. ¿Cuál es la tesis del mal? Bajo casi cualquier estándar cuantitativo. ¿Cuantitativo qué es? Lo que se cuenta, los días que han pasado, el hecho que ha pasado. Lo cuantitativo es lo que se cuenta, lo numérico. El pasado era mucho peor. Presenta el tema, aquí está presentando el tema el autor frente a lo que se va a hablar y la tesis que va a defender. ¿Listo? La tesis que va a defender. El tema debe inscribirse en un problema que exige ser analizado. ¿La tesis qué es? Siempre va a evocar un problema. ¿Cuál fue la tesis de su proyecto? El problema, ¿cuál? El problema de Arepa Saber, que no se encontraban personal idóneo para cumplir los cargos. Eso ya es un problema, eso es una tesis. Listo, que contrataban perdón, fábrica, cafetería Mi Buñuelo, que contrataban a cualquier persona. ¿Listo? Eso ya es una tesis, ese es un problema. Normalmente siempre los textos van a estar enumerados en problemas. Siempre va a radicar un problema social, dependiendo del escrito. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. Lo que ustedes hicieron en el proyecto, hicieron una tesis. Eso se llama planteamiento del problema. Esa es la tesis. Esa es la tesis. Siempre va a evocar a un problema. ¿Listo? Y el problema que nos está evocando este autor es que si ahorita es más violento en los países o anteriormente era más violento, el man está dando aquí la tesis, bajo casi cualquier estándar cuantitativo, contando lo anterior con lo presente, el pasado era peor que el presente. Esa es la tesis del man. ¿Listo? Esa es la tesis. O sea, nos está diciendo que el problema ha venido radicando desde tiempo atrás, no desde ahorita, desde tiempo atrás. Argumentación, desarrolla tus argumentos, amplía la información desarrollando los argumentos o las razones que apoyan tu tesis. Recuerden, siempre va a apoyar la tesis, nunca va a contraargumentar, siempre la va a apoyar. La tasa de homicidios en el Medioevo era 35 veces más alta que la de hoy. Y la proporción de muertos en las guerras tribales era 15 veces superior. Los imperios desaparecidos, las invasiones de tribus nómadas, está hablando de un pasado, de un pasado. Las cruzadas, el comercio de esclavos y la colonización de América alcanzaron cifras de mortalidad que, en proporción con el tamaño de las respectivas poblaciones, son semejantes o exceden de las guerras mundiales. Sigue hablando del pasado, está argumentando del pasado y está defendiendo su tesis. ¿Por qué? Porque está hablando de un pasado.
Las muertes causadas por el terrorismo son menos comunes en nuestra era de terror de lo que fueron en los 60 y los 70, época de bombardeos y secuestros frecuentes a manos de todo tipo de ejércitos, ligas, coaliciones, brigadas, facciones y frentes. ¿Qué nos está dando aquí en Man con la tesis? Bajo casi cualquier estándar cuantitativo, se está evocando a decir que los países eran más violentos en un pasado que hoy en día en un presente. Por eso el man está citando a nivel global muchas guerras que se han vivido, cuántas muertes, cuántas colonizaciones, incluso estamos hablando de la época del Renacimiento, porque se está yendo a América, la colonización de América. Se está hablando de una fuente tardía y avanzada con el presente a través de las guerras, siempre las invasiones. Utiliza diferentes tipos de argumentos y estrategias persuasivas. Ahí me está persuadiendo a mí como lector a saber que el país no es violento porque sí, hoy, que el país no es violento en el presente, que el país ha venido siendo violento años atrás y que ha venido teniendo un proceso de mejoría frente a eso, que todavía se ve, sí, pero que era mucho más violento atrás que en el presente. Eso es lo que nos está dando a persuadir el lector. Incluye datos estadísticos para defender su tesis. ¿Cómo así que datos estadísticos? Estos son datos estadísticos. Imperios desaparecidos, las invasiones de las tribus nómadas, eso es viejo. Eso es la época bizantina, las cruzadas, Edad Media, esos son datos estadísticos. El comercio de los esclavos, Renacimiento, datos estadísticos, la colonización a América, datos estadísticos. ¿Listo? Se está devolviendo a la época del siglo V antes de Cristo y está haciendo esa transposición hasta el presente. Esos son datos estadísticos. Hace comparaciones que amplía la posición personal sobre el tema. Involucra la problemática para crear cercanía con el lector. Estos son datos estadísticos. En 1777, aquí ya citó un autor. Mire, siempre cuando encuentren de esta manera es porque citan al autor. Recuerde que David Hume escribió o comentó o dijo, entre comillas, esto es una cita. Un siglo antes, Tomás, esto es una cita, una fuente. Utiliza argumentos de autoría, incluye citas, mire, cita referencias sobre expertos en el tema, incluyó dos. Refuta los argumentos en contra. ¿De quién nos refuta acá? De estos manes. ¿Listo? De estos manes. Porque estos manes están diciendo que el presente está viviendo la guerra. Este man lo refuta. A esto se puede añadir la ignorancia histórica. ¿Qué les está diciendo? Que no conocen la historia. El analfabetismo estadístico y el hecho de que las personas confunden los cambios en ellas mismas. La responsabilidad de la adultez, la vigilancia de la paternidad, la decadencia que viene con la edad o con los cambios del mundo. Aquí está refutando estos dos más. Está dando a entender que son ignorantes frente a un contexto histórico, que no viene las guerras desde ahorita, vienen desde atrás por una palabra que se llama imperialismo. Siempre colonización. Entonces está refutando y sigue defendiendo la idea. ¿Listo? Sigue defendiendo la idea. Conclusión, reafirma su posición, ¿de acuerdo? ¿Cómo reafirma su posición? Sigue defendiendo, saca una reflexión o saca un comentario frente a la tesis y a sus argumentos, en el cual va a concluir su texto. Resume sus argumentos y ratifica su posición a la vez que concluye el texto. Eso lo hicieron ustedes, esa disertación lo hicieron ustedes con su proyecto de grado ahorita. Al final sacaron una conclusión de 120, de 80, de 70, de 50, de 100 páginas sacaron al final una conclusión. Bueno, ¿y para qué hago todo esto? ¿Con qué fin? Si es para una empresa, ¿qué beneficios? Y ustedes se tuvieron que haber devuelto al principio.
con el que comenzaron, para sacar esa conclusión. ¿Listo? Para sacar esa conclusión. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? Ojo, esto lo evalúa el ICFES. ¿Qué les estoy enseñando acá? A tener una postura de disertación, a identificar la tesis. ¿La disertación cuál es? La postura que plantea el autor frente a la tesis. ¿Qué les estoy aquí revolviendo a recordar? La estructura de un texto. ¿Qué les estoy enseñando acá? A identificar qué les están poniendo a leer a través de una fuente bibliográfica. Siempre lean eso. Cuando vayan a presentar el ICFES, lean la fuente bibliográfica. Primero, antes de comenzar a responder lectura crítica, cuando vayan y vean el primer texto, lean la fuente bibliográfica. De una vez usted dice, ¡pum! Me están poniendo a leer esto. Y ya sabe qué tipo de texto es. Si es expositivo, si es argumentativo, ya sabe, si es científico. Científico no le van a poner, siempre va a ser expositivo, argumentativo, la gran parte, casi el 80% de las preguntas de lectura crítica van a ser argumentativas, argumente. Y encárguese ahora de descubrir la tesis. Ya sabe que la tesis siempre la va a encontrar en dónde, en la introducción. El lector siempre, el autor siempre va a dar un abrebocas de qué es lo que se quiere saber. La tesis no la va a encontrar ni en el desarrollo ni en la conclusión, no, siempre va a ser al principio. Al principio. ¿Listo? Al principio. Recuerden los puntos aparte. Le pueden dar un texto largo, largo. Ahí es donde usted va a identificar la introducción, va acá con un punto aparte. ¿Listo? Con un punto aparte usted hace la división del texto. ¿Qué le recomiendo en la hoja de blanco cuando lea? Escriba las palabras claves de la lectura. Si usted sabe interpretar la introducción, de una vez usted, no, ya me está evocando esto. Me está hablando de guerras, me está hablando de país, me está hablando de un mundo, de colonizaciones, de imperio, frente a la decadencia, y un pasado y de un presente. Anoten en esa hoja en blanco las palabras claves. ¿Listo? Si ustedes encuentran la tesis, ya lo otro es mogollo. Los argumentos son del lector y hace citas. ¿Listo? Y hace citas. Y la conclusión es el comentario, la reflexión que sacó frente a la tesis. Entonces, en el texto, lo primero que van a hacer es leer la introducción, saber de lo que me quiere dar a entender este man y buscar la tesis. Ya lo otro es mogollo. Lo otro usted ya sabe que va a argumentar el man defendiendo esta, la tesis. ¿Listo, muchachos? Esa es la disertación. Acuérdense ahorita de su proyecto. Ustedes hicieron la disertación a través de la oralidad, defendieron su tesis. La defendieron, dieron esa postura a defender. Acuérdense de eso. Y lean siempre las fuentes bibliográficas. Preguntas y dudas sobre los textos argumentativos, muchachos. Preguntas, dudas. En los textos discontinuos que son historietas, siempre les van a colocar en cada viñeta una imagen secuencial. En noveno, yo pillé con esta empresa de simulacros que contrató el colegio. En noveno salió una prueba de Kino sobre Mafalda. Kino era el autor, creador de Mafalda, donde hicieron un lenguaje no verbal, secuencia de imágenes. No había nada de texto, solo había un hola. Lo otro era la secuencia de imágenes. Se debe saber comprender la secuencia de imágenes. Eso es un lenguaje no verbal. ¿Listo? Eso es un lenguaje no, la secuencia de imágenes. Usted no puede mirar la primer viñeta y luego mirar la quinta, no, debe mirarlas continuamente, porque si usted hace eso, perdió la secuencia y ya no sabe de qué están hablando, de qué quiere transmitir y ese hola, ¿a qué significa? ¿Listo? En noveno apareció un hola y al final aparece chao.
Así apareció en una de las pruebas. Hola y chao. Identifique la secuencia de la imagen. Calvin, ¿qué quería hacer? ¿Acostarse, rezar, dormir o irse? Ahí es donde uno tenía que identificar esa secuencia. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Vamos a ver ejemplos. Bueno, primero les voy a explicar foro de participación, las actividades correspondientes. No se preocupen, yo les coloqué un simulacro, eso lo vamos a venir trabajando en este tiempo que queda. ¿Cuáles crees que son las características del lenguaje utilizado en una disertación? Les di un ejemplo, les di dos ejemplos. ¿Qué lenguaje utilizan? Mire si usted, ¿qué lenguaje usted utilizó para dar la disertación en la exposición de ahorita, en la sustentación? ¿Qué lenguaje? ¿Cuál crees que son las características del lenguaje utilizado en una disertación? Explica. Mire su ejemplo. Ustedes hicieron ahorita una disertación. ¿Qué lenguaje utilizó usted? ¿Qué lenguaje está utilizando los dos ejemplos que yo le connoté ahorita, les expuse ahorita en el tema? ¿Qué lenguaje se utiliza para dar una disertación? Actividad evaluativa central. Van a encontrar lo siguiente, muchachos. A partir de la comprensión e interpretación textual, los estudiantes leerán la siguiente pregunta antes de realizar el proceso de escritura frente a una disertación. Este tema, ahorita vamos a manejar escritura. Si tú fueras el líder de un país y tuvieras absoluto poder de decisión, ¿qué cambio harías y por qué? Cada uno va a leer esa pregunta y se va a cuestionar, uy, parce, si yo fuera el líder, ¿yo qué haría? Cambiaría esto, le haría esto, ayudaría a no sé quién, venga, ta. Cuestiónese usted. Primero respóndase usted esa pregunta. Si usted fuera líder de un país y tuviera todo el poder, el absoluto poder frente a la toma de decisiones, ¿qué cambio usted haría? Planea la escritura con base a la pregunta. Usted ya le dio la respuesta a esa pregunta, siguiendo cada uno de los parámetros mencionados a continuación. Primero, van a redactar un título llamativo que anticipe el tema del que vas a escribir. ¿Usted qué va a escribir de esto? Primero, va a leer esta pregunta y se va a cuestionar, y parce, si yo tuviera todo el poder, uno siempre dice, yo ayudaría a la gente pobre, daría vivienda, cambiaría las normas de Estado, no se manejaría una desigualdad, todo el mundo sería iguales. Esos serían como mis planes en mi concepto. No habría estratificación, generaría más empleo, seríamos un país contributario a una sociedad. Eso serían como, si yo tuviera todo el poder, esas son como mis ideas. Ya cada uno tendrá sus ideas. Entonces, cuando se responde usted mentalmente o la escriba, va a generar un título llamativo frente a esta pregunta. Se la va a crear, que anticipe el tema que vas a escribir, o sea, es este. Y organiza tus ideas y decide cuál es tu posición sobre el tema que plantea la pregunta. Aquí es donde usted va a dar la introducción. Se me va a dar una introducción con base a esta pregunta. Recuerde que la introducción va a la tesis. Escribe una introducción que enganche al lector. ¿Quién va a ser el lector? Voy a ser yo. Usted me tiene que enganchar con base a esta pregunta. Con base a esta pregunta y al título que usted le vaya a dar a su texto de manera creativa y llamativa. Y piensa en la tesis que vas a presentar y defender. Va a presentar usted la tesis en la introducción y la va a defender. Aquí no vamos a hablar de contraargumentar nada, solo defender. Recuerde que todo texto se va a defender la tesis. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis? La disertación. ¿Cuál es la disertación? Ese punto escrito, se me lo va a dar escrito. Esta vez usted me lo va a dar escrito, en el que usted va a dispersar esa información o asunto.
en la que usted va a defender. Se debe resaltar la tesis con color, me va a resaltar su tesis. Con base, todo va con base a esta pregunta. Primero se va a resolver usted de manera mental o escrita esta pregunta. Luego usted le va a dar un título llamativo. Luego me va a dar la introducción, donde va a estar metida la tesis. Cuando ya me meta la tesis, me va a señalar mi tesis con color amarillo, verde, rojo, mi tesis es esta. ¿Listo? Recuerde que usted va a defender. Tercero, va a realizar el desarrollo, que vendría siendo los argumentos, que apoyarán tu tesis, ya que debes enfocarte en 2 o 3 cambios. Usted, son argumentos suyos, no va a citar a nadie, son argumentos suyos, suyos. Necesito ver la forma escritural suya, sus argumentos, ya que debes enfocarte en 2 o 3 cambios que realizarías tú como persona, tú como autor de ese texto que vas a elaborar de tu país, justificando tu respuesta. Estas ideas deben sustentar la tesis planteada. No puede desviarse de la tesis que usted vaya a crear. Y los argumentos son suyos. Yo aquí no le estoy pidiendo, tiene que citar nada. Son suyos. Le está diciendo, debes enfocarte, va a crear 2 o 3 argumentos frente al cambio que realizarías en tu país, donde usted va a justificar su respuesta. ¿Listo? Y por finalmente va a tener una conclusión. El texto de forma que al retomar la tesis quede claro que tus argumentos han servido para defenderla. Recuerde que la conclusión es un comentario o la reflexión frente a la tesis y a los argumentos. ¿Usted qué comentario saca? ¿Listo? ¿Qué comentario saca? Recuerden que los argumentos no es citar, no le estoy pidiendo me va a investigar, va a leer, va a citar, no. Son sus argumentos. Va a ser 2 o 3 argumentos. Frente a esto, vuelvo a repetir, enfocarte en 3 o entre 2 o 3 cambios que realizarías tú en tu país, justificando tu respuesta. Todo con base a esta pregunta. Vuelvo a repetir, primero se responde usted a esta pregunta, le da un título a su texto, me hace una introducción, me agrega la tesis, me la va a colorear, ¿listo? Luego va a desarrollar 2 o 3 argumentos, usted dando su postura suya, no va a citar a nadie frente a los cambios que realizaría usted en su país y luego va a terminar con una conclusión. ¿Listo? Como somos novatos y quiero ver esa forma de producción escrita suya, si quieren me lo pueden estructurar paso por paso. Título, introducción, la tesis. No, la tesis no. Título y dentro de la introducción que vaya a la misma tesis. Si quiere desarrollo y al final conclusión. Los que quieran hacerlo así. ¿Listo? Se aclara que el escrito lo debe hacer en Word, con portada y respetando las normas APA. ¿Listo? Por lo tanto, debe contener toda la información mencionada anteriormente. Este trabajo será enviado al correo institucional. Pregunta, ¿este trabajo lleva bibliografía? ¿Alguien me podría decir? ¿Llevaré una fuente bibliográfica? No, ¿Por qué no? porque son argumentos propios. No, señor. No necesita Muy nadie. bien, son argumentos de ustedes, no llevaría nada de fuente bibliográfica, nada, porque ustedes no van a buscar citas, ni no van a buscar a fulanito, ni qué dijo, no, son suyos, no lleva fuente bibliográfica, ¿listo? Con su norma APA-CI 2,54, letra Times New Roman 2, interlínea 1.5, listo. ¿Cuántas hojas? 1, 2, 3, dependiendo usted cómo escriba. ¿Listo? Usted puede sacar esto en una hoja. Quiero ver, por eso se llama el tema, texto argumentativo y la actividad es producción textual. Quiero ver su producción textual. ¿Listo? Quiero ver esto, la disertación.
Como lo va a hacer en Word, pues en Word aparece el subrayado. Entonces va a subrayar usted la tesis cuando haga su tesis. Quiero ver la disertación de su tesis. ¿Listo? La va a subrayar. Así como les mostré en el ejemplo que estaba subrayado, así lo van a hacer ustedes en su Word, en su texto, en Word. ¿Listo? ¿Para cuándo iría esto? Para el próximo lunes. Y van a encontrar contenidos de profundización. Esto lo iremos trabajando, necesito que hagan esto. Esto no es para que lo hagan allá de Teen Marine, de Doping Way, nada de eso. Lean, lean. No les coloqué 50 preguntas, ni 30, ni 20, solo les coloqué 11 preguntas de comprensión lectora crítica que evalúa el ICFES. ¿Listo? Que evalúa el ICFES. Lo van a encontrar acá. Entrenamiento y preparación para las pruebas Saber 11. En el siguiente enlace encontraré una prueba de lectura crítica, lo cual debe priorizar la canalización y la comprensión lectora para poder tener un resultado significativo. Lo van a encontrar en este formulario, las preguntas. Son 11 preguntas para que la lean muy bien con dos textos, uno corto y uno largo. Miren, vayan identificando todo lo que hoy les hablé. Ay, este man nos puso literatura, nos puso un ensayo. Identifique. Quiero que identifique. Rayen si quieren ese texto. Imprímalo, busquen la tesis. ¿Listo? No es ahorita hacerlo a la loca y tolondra, porque como usted me presente esto, así va a presentar usted el ICFES. Si usted esto lo hace de Teen Marine, así usted va a ir a presentar el ICFES. Así, así muchachos. ¿Listo? Tal para cual. Son 11 preguntitas con un texto corto. Necesito que cuando lean esto me identifiquen qué tipo de texto es este corto. Y eso lo vimos por allá en años pasados, en algún tema. Que ustedes lean, ay, esto pertenece a esto es tal. ¿Listo? Entonces, van a responder esto de una manera amena. Son dos textos. Este es el primero. No sé si se acuerdan, miren. Hablamos de autores. Ustedes deben distinguir algunos autores. No sé si ya mirando las referencias se acuerden. Ray Bradbury me suena. ¿Quién es ese man? Venga. Eso pertenece a literatura, pero ¿qué clase de literatura? ¿Listo? Ya, yo creo con autores también ustedes se van identificando. ¿Listo? Y al final, si esta vaina se corta, nos volvemos a conectar para terminar de finalizar la clase. Al final van a encontrar, bueno, van a encontrar dos textos con 11 preguntas. No les coloqué ni 30 ni 50, no. Con 11 me doy cuenta cómo están ustedes. ¿Listo? Esa es una. Lo otro, en este mismo formato van a encontrar la plantilla de respuestas. ¿Usted qué va a hacer? Va a copiar y pegar eso en un documento de Word, va a responder ahí y me envía solo la plantilla de respuestas. Solo la plantilla de respuestas me las envía al correo que yo ya miré. Yo tengo un profesor, yo pertenezco a procesos de capacitación de ICFES. Tengo videos de profesores que estuvieron conmigo. Próxima clase comenzamos a ver este profesor y vamos a mirar los resultados que ustedes colocaron en esta prueba. Él los va a dar detalladamente a través de los videos. Él va a estar invitado, entonces, respuesta 1, él va a explicar paso por paso. ¿Listo? Paso 2, paso por paso. ¿Listo? Aquí no es para rajar a nadie, es para que usted diga, uy, pársela, si estaba fallando. Eso es una prueba de entrenamiento, de entrenamiento. Por eso les pido el favor que lo hagan bien. No es
Ya, profe, lo terminé, ya se lo envié. No. Bien. ¿Listo? Esas son las actividades. ¿Alguna pregunta, duda? Me envían solo, por favor, la hoja de respuesta. ¿Listo? La hoja de respuesta. Si quiere pueden imprimir eso, rayen, háganlo, lean. Lean. Con 11 preguntas, con 2, y vamos a trabajar hasta que presenten eso en el IFE. Luego vamos a montar otro. ¿Listo? No lo busque por internet, porque no lo va a encontrar. ¿Listo? No se engañe usted mismo, porque no lo va a encontrar. Esto no lo va a encontrar en internet. ¿Listo, muchachos? No se engañen. Preguntas, dudas que tengan. Otra cosa, existe una vaina para plan lector. El día viernes nos vamos a encontrar de 12 a 1 que tenemos la clase de plan lector. Les voy a decir, no se preocupen, son cosas buenas. Pero se los voy a decir el día viernes. ¿Listo? Preguntas, dudas que tengan, muchachos. Preguntas, dudas. No, profe, todo está muy claro. Perfecto. Listo. Recuerden las 3 actividades, todo para dentro de 8 días. El viernes nos conectamos de 12 a 1 en el encuentro de plan lector. ¿Listo? En el encuentro de plan lector. El próximo lunes vamos a trabajar es puro ICFES. Lo que ustedes respondieron lo vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a ver unos videos para que ustedes vayan identificando y se lleven ahorita la idea de eso, que es una disertación, cierto que la tesis, eso es lo que evalúa lectura crítica, muchachos. Usted no necesita ser un genio para leer. Es que yo no leo, no. Si usted identifica la tesis, ahí encuentra todo. ¿Listo? Entonces les pido el favor para que hagan eso. No siendo más, muchachos, nos vemos este viernes de 12 a 1, por favor. El enlace está montado en la plataforma. Creo que ustedes a esa hora están en el colegio, algunos irán, no sé si todos, bueno, no sé, ahí nos conectamos. Se conectan desde allá, ¿listo? ¿Vas a decir algo, Karen? Chao, profe, gracias. Nada. Chao, profe, Dios, feliz día. Chao, muchachos, feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día. Chao, Hasta luego. chao.